Muy buenos días, mi nombre es Melissa Osorio. Para la tarea 2, contextualización de los conceptos de la teoría general de sistemas, hablaré acerca del análisis sistémico y su proyección multidisciplinar. En la agenda encontramos introducción, conceptos sobre la ciencia de los sistemas, aplicaciones, difusión y conclusiones. En la introducción, básicamente lo que quiero resaltar es la construcción de la visión del mundo. Todos los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivamente, creamos nuestra propia visión del mundo, basada en las experiencias, educación, legado cultural, que es súper importante, y las creencias que se tienen. Este proceso a menudo se da de manera inconsciente, pero forma o parte de un imaginario individual que a medida que se va generando ciertas convivencias durante la vida, se va convirtiendo en un imaginario popular o social. Las comparaciones entre conceptos. Las personas tendemos a establecer comparaciones entre realidades similares. Por ejemplo, el equilibrio de un prestidigitador y la gestión económica. Ahí daban un ejemplo importante acerca de la cuerda floja. Muchas veces no nos encontramos en nuestro mejor momento a nivel económico y lo comparaban con el prestidigitador que está en esa cuerda floja. Esas comparaciones ilustran cómo conceptos de diferentes campos pueden ser aplicados de manera metafórica a situaciones diversas. El análisis sistémico básicamente se basa en la interconexión de las ciencias, o al menos es algo que busca, ¿cierto? Básicamente lo que busca es formalizar similitudes entre, por ejemplo, la economía y ramas o ciencias diferentes como la física y la biología, para entender comportamientos sociales y económicos, estas conexiones entre esos modelos económicos y principios biológicos o físicos. Todo parte de la teoría general de sistemas, que fue presentada por Bertalanffy en 1949 y que es la base del pensamiento sistémico. Este enfoque metodológico ha permitido avances en ingeniería y otros campos al aplicar conceptos sistémicos. ¿Cuál sería la definición entonces de sistema? Se dice que es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un fin común o un objetivo. Cada elemento puede ser un sistema menor, pero que al estar en interacción crean una entidad con propiedades emergentes. Hablaban, por ejemplo, de un motor que está conformado por sus partes, pero si este motor se junta a un chasis o con una carrocería, entonces conforman un carro. Y si ese carro es conducido por una persona, entonces se convierte en un automóvil. Entre los conceptos sobre la ciencia de los sistemas, vamos a empezar hablando sobre el pensamiento sistémico. ¿Qué busca el pensamiento sistémico? Comprender la realidad observando el sistema en su totalidad, no solo el detalle individual. La importancia de ver el panorama. Entonces hablaban sobre el árbol que no deja ver el bosque. Lo que nos hablaban o lo que nos pedían era que viéramos como tal el bosque, ¿cierto? La experiencia y las lecciones aprendidas ayudan a gestionar las interacciones complejas. Entonces aquí nos hablaban de que en la filosofía oriental el tiempo se mide en lecciones aprendidas, no en horas ni en días, ¿sí? Entonces básicamente todo partía de las experiencias. Proporciona herramientas metodológicas como la modelización, es decir, que busca tener modelos para cada cosa, para una profunda comprensión de cada sistema. Este es un tema importante y es acerca de esos mismos modelos de los que hablaba anteriormente. Básicamente, ¿qué son esos modelos? Son representaciones formales que facilitan la comprensión de la realidad desde esquemas mentales hasta ecuaciones complejas, partiendo normalmente de lo simple hasta lo más complejo, ¿sí? Lo que nos decían era que nosotros procesamos datos sensoriales desde la observación, desde la memoria, para crear modelos mentales utilizando métodos inductivos y deductivos. Entre los ejemplos que nos suministraban estaba la ecuación de la energía y nos decían que la energía era igual a la masa por velocidad de Einstein, ¿cierto? Él partió de un modelo formal que simplificaba conceptos demasiado complejos y hablaban acerca de la teoría de la relatividad. Similitudes y isomorfismos. Entonces aquí lo que hablan es que hay una comparación entre sistemas de diferentes disciplinas, como lo hablábamos ahorita, biología, economía, física, ¿sí? El isomorfismo de lo que habla es de que los sistemas pueden comportarse de manera muy similar siempre y cuando tengan el mismo modelo genérico, con las mismas variables y las mismas relaciones. Obviamente todos tenían que tener una fuente en común. Entonces dice que las ciencias utilizan conceptos sistémicos comunes, aunque aplicados a diferentes maneras o de diferentes maneras. El método sistémico es un conjunto de herramientas formales, gráficas, matemáticas y computacionales para formar sistemas reales. Permite la creación de modelos aún más complejos partiendo de modelos muy simples. Y su base conceptual son los modelos cibernéticos, como lo hablaremos en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los conceptos elementales de dicho método sistémico? Hablamos del estado estacionario.
¿de qué habla el estado estacionario? Dice que los sistemas siempre van a buscar el equilibrio. A pesar de que hayan perturbaciones, él siempre va a tratar de restaurar dicho equilibrio. La estabilidad e inestabilidad. Los sistemas estables resisten a los cambios, pero si se alteran demasiado, pueden volverse inestables y colapsar. Las relaciones entre las variables pueden ser positivas o negativas. Cuando son positivas, se habla de que ambas variables cambian en la misma dirección, es decir, son directamente proporcional, como lo muestra el gráfico en la parte superior derecha. Y las negativas son variables que cambian en direcciones opuestas, es decir, inversamente proporcional. Además, entre estos conceptos hablaban de los bucles de retroalimentación, que nos vamos a dar cuenta más adelante que son la base fundamental para la cibernética de Wiener. Entonces, estos bucles hablan de que las variables están interrelacionadas y se influyen mutuamente a través de retroalimentación o positiva o negativa, como lo vemos en el gráfico que se encuentra debajo de donde vimos las relaciones entre las variables. Aquí, entonces, hablaban de la cibernética de Wiener, que lo que busca o lo que dice es que la definición del ser humano o la definición del ser se da básicamente por la naturaleza de intercambio que haya en la información con respecto a su entorno. Es decir, el entorno siempre va a tener influencia sobre la definición del ser. La teoría de los sistemas biológicos es un tema muy importante en esta parte y habla básicamente de que hay un autor, James Graham Miller, que en 1978 hizo un tratado acerca de los sistemas vivos, ¿cierto? Proponía que todos los niveles biológicos, desde las células hasta sociedades ya muy instauradas, requerían 19 subsistemas críticos, los cuales procesaban materia, energía o información e interactuaban continuamente con su entorno. Entonces vuelve a aparecer el entorno hacia la interferencia o hacia la incidencia que tiene sobre el ser. ¿Cuál sería la aplicación entonces del modelo? Entonces lo que se buscaba era eso. Básicamente la economía ayuda a las organizaciones a entender el valor de lo que compran, producen y venden, siendo parte esencial del flujo de información que las organizaciones utilizan para tomar decisiones. Entre las aplicaciones del análisis sistémico encontramos la aplicación en gestión y organización. El pensamiento y método sistémico lo que nos brindan es una visión mucho más amplia y organizada. Son esenciales para administrar instituciones complejas, por ejemplo, como los hospitales, donde lo que vemos es un conjunto de partes interconectadas que conforman un sistema y que requieren coordinar varias disciplinas y profesionales para que funcionen eficientemente. Hablaban también acerca de la especialización versus la visión global, ¿cierto? Especialistas versus generalistas. Los especialistas se encontraban en el núcleo y los generalistas en la frontera. Aunque la especialización profunda mejoraba la eficacia en ciertas áreas específicas, podía llevar a una pérdida de la visión general de las cosas, que muchas veces son necesarias para abordar problemas que son un poco más complejos, ¿cierto? Lo que se buscaba básicamente era una comprensión integral. Además, tiene un impacto multidisciplinario, porque lo que busca es la transformación de la ciencia y la tecnología hacia una visión mucho más integral e multidisciplinaria, ¿cierto? Hablaban acerca de la investigación de problemas globales importantes, por ejemplo, como el agua, y hablaban de todas las variables que se daban, la sed, el consumo, la población, y buscaban, era eso, cuál era la influencia entre esas variables. En el caso de la difusión, se habla del reconocimiento de la naturaleza sistémica. Dice que todos los sistemas, tanto biológicos como sociales, operan de manera sistémica, pero muchas veces no se es consciente de eso. El no comprender cómo funciona un sistema puede llevar a consecuencias negativas cuando se perturba y no hay un control acerca de eso. Incluso puede llegar al colapso. Los sistemas, por ejemplo, enferman. Aquí nos daban un ejemplo muy claro acerca de lo que se está tratando de hacer con el control del cambio climático. Se habla de que el planeta es un sistema altamente complejo que parece haber entrado en una fase de pérdida del estado estable, de lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Toda estabilidad va a buscar obviamente volver como tal a esa estabilidad, pero si se sigue perturbando puede llegar al colapso. Aquí hablaban de que habían tres grupos poblacionales que eran los que estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, los conocedores, que eran un grupo más pequeño, y los que realmente no les interesaba. Además, se habla de la resistencia a la implementación de dicho método.
¿cierto? Especialmente en contextos empresariales que están centrados en beneficios muy inmediatos, nada a largo plazo. Entonces hablaban de que esa resistencia se debía a la falta de interés en enfoques a esos largos plazos y en las propuestas como las 5 disciplinas de Peter Sagan. Entre las conclusiones que encontramos acerca de este tema tan importante es que ese pensamiento sistémico nos va a ofrecer una perspectiva mucho más integral y multidisciplinaria para entender la realidad y abordar problemas complejos, es decir, mirar el bosque y no solo el árbol que sería el detalle. Adoptar el pensamiento sistémico requiere abandonar el análisis detallado y adoptar una visión mucho más holística. La transición es difícil debido a la formación tradicional centrada que hay en el análisis empírico. Y, a pesar de todo el desafío, el pensamiento sistémico permite una mejor comprensión de los sistemas complejos y ofrece grandes beneficios. La bibliografía de donde saqué todo el documento y les agradezco muchísimo por la atención.